Mismo modo con don Eduardo. 10 minutos, su señoría. Ya, muy bien. 10 minutos, don Eduardo. Y don Carlos Matamala sí va a hacer uso de los 30 minutos que inicialmente habíamos contemplado. Ahora, réplicas, 10 minutos por cada uno de los abogados. ¿Ya? Entonces, a partir de este momento, le damos la palabra al señor fiscal. Gracias, su señoría. Bueno, su señoría, en el transcurso de este juicio, creo que con la prueba rendida no hay duda alguna respecto de la participación en este homicidio por parte de don Matías Pereira y Fernando Quevedo. Ambos fueron claros en reconocer su responsabilidad, aportaron antecedentes acerca de las circunstancias que rodearon anterior, coetánea y posteriormente a la comisión de este delito. Circunstancias, su señoría, que de alguna u otra forma fueron ratificadas por distintos elementos investigativos, como lo fueron los tráficos de llamadas y datos, la obtención de cámaras de seguridad, declaraciones también de testigos, que primero permitieron corroborar los movimientos, desplazamientos, comunicaciones que realizaron estos imputados en el contexto de esta planificación del homicidio de él. Cada dato que ellos entregaron fue corroborado con su medio de prueba respectivo. En esos términos, su señoría, resulta ser creíble el relato completo de estos dos imputados. Y cuando digo completo, también debemos dar crédito a sus relatos cuando introducen en este plan criminal y en este homicidio a las imputadas, a Cecilia Mímica y Maggie Fillgate. Su señoría, durante este juicio, no se aportó ninguna prueba por parte de la defensa, no hay tampoco ningún indicio que nos permita considerar que las declaraciones de estos imputados, Fernando Quevedo y Matías Pereira, en el punto de que doña Cecilia Mímica y Maggie Filgueira tuvieron participación en el delito de homicidio, sea falsa. No hay ninguna prueba que nos diga que en ese apartado, en ese solo apartado de su declaración, haya una mentira. Lo otro que debe preguntarse el tribunal, o mejor dicho, ¿hay alguna prueba para sostener cuál es la ganancia que obtenían estos imputados para introducir a estas personas en este homicidio? Ninguno. ¿Cuál es el motivo que podrían tener estos dos imputados si no fuera que las imputadas le indujeron para cometer el homicidio de Leonardo Bustos? No hay otro motivo que ese mismo, que estas imputadas fueron quienes lo llevaron, los indujeron para cometer el homicidio. No hay ningún motivo aparte de ese para que estas dos personas, estos dos sujetos, hayan matado a Leonardo Bustos. Recordemos que eran amigos. Su señoría, apreciemos la teoría que fue sustentada por las imputadas, Cecilia Mímica, Maggie Filgueira, en cuanto a su participación real en estos hechos. Según ellas concurrieron al sitio del suceso engañadas. Su señoría, son personas adultas, con mayor experiencia, mayor edad que los imputados. Concurren al sector de Quitacalzón, supuestamente para reunirse con un sujeto, un amigo, un conocido del Guatón Guille, que supuestamente lo iban a grabar para llevar esa prueba a la policía, así efectuar la denuncia con cierto accidente. Su señoría, esta teoría de las imputadas carece de toda lógica, pero más importante que ello, no se aportó ninguna prueba por parte de la defensa, aparte de las declaraciones de las imputadas, para dar crédito a esa teoría. Muy por el contrario, las imputadas aportaron antecedentes durante sus declaraciones que las vinculan directamente a un homicidio, no a una supuesta reunión con un amigo de tal Guatón. Ambas fueron claras en colocarse en el sitio del suceso,
en arrendar un vehículo, hicieron coordinaciones para arrendar ese vehículo, que proporcionaron a los imputados un teléfono, su señoría. Todos estos aportes que realizaron las imputadas solamente guardan concordancia y guardan armonía cuando los ponemos en un contexto de homicidio, específicamente en el homicidio de Elena Bustos. No tiene razón de ser el hecho de que se adquiera un celular, su señoría, para reunirse con un sujeto, para reunir pruebas y llevarlas a la policía. No tiene razón de ser arrendar un vehículo para que se reunieran, que se fuera utilizado por Matías Pereira, Fernando Quevedo, para reunirse con este supuesto sujeto. No tiene, entonces, su señoría, esas dos, por lo menos esas dos actividades, tienen solamente una explicación, y esa es única, y esa es que estas mujeres planificaron la muerte de Elena Bustos. Es la única razón que se puede dar acerca de estas actividades. También cabe recordar que doña Cecilia Mímica fue quien reconoció que, aparte de que en la mañana del día 28 de abril concurre al sector sur de Valdivia y concurre al sector Quitacarzón, que fue el lugar donde después, en horas más tarde, se le da muerte a la víctima. Su señoría, esas actividades realizadas por doña Cecilia Mímica no se condicen con este encuentro de un supuesto encuentro con un sujeto para grabarlo y reunir. Solamente se condicen con una sola cosa. Estaban buscando un lugar que les diera la impunidad suficiente, la seguridad para concretar su plan criminal. Tampoco se condice su actitud anterior y posterior con los imputados Matías Pereira y Fernando Quevedo. A esto me refiero, su señoría, que las imputadas antes, durante y después del homicidio mantuvieron frecuente contacto con ambos imputados. Si hubiesen sido engañadas, como ellas las sostienen, su señoría, no se entiende el por qué estas personas, en forma posterior al día en que fueron engañadas, siguieron manteniendo contacto. Incluso realizaron actividades juntos. El día 16 de mayo del 2020 concurre doña Cecilia a comprarle un celular a don Fernando Quevedo. No hay una explicación razonable acerca de la compra de ese celular, sino que en el contexto del homicidio, como parte de pago de la promesa remuneratoria, o bien como una forma de reparación del celular que le habían destruido a Fernando Quevedo para evitar que se obtuvieran pruebas del homicidio. También fue el 27 de mayo con Matías Pereira a pedir un avance de dinero, su señoría. Su señoría, ¿es la actitud de una persona que se siente engañada por otro? No, claramente que no lo es. También llama la atención que doña Cecilia Mímica, en forma posterior al homicidio, tuvo actitudes que son sospechosas y que las vinculan directamente con el homicidio. El acoso constante a la madre de Matías Pereira, de concurrir a su domicilio, evitar hablar por teléfono en esas ocasiones cuando trataba de contactarla. Nunca quiso decirle por teléfono por qué quería hablar con ella. Cuando se reunió con ella, le señaló que se corriera para que las cámaras no la grabaran. ¿Y cuál era el motivo de esa insistencia en reunirse con la madre de Matías Pereira? Uno solo. Le preguntó qué es lo que había declarado Matías ante la PDI el día 15 de mayo. A esa preocupación, su señoría, de saber lo que había declarado don Matías Pereira, solamente tiene vinculación y solamente tiene una razón que se encuentra en el homicidio de Elena Bustos. Estaban asustadas, querían saber para dónde iba la investigación criminal por el homicidio de Elena Bustos. También, su señoría, en un notebook de doña Maggie Filgueira, en la evidencia E25, un notebook Lenovo, que fue incautado desde su domicilio, se encontró el día 16 de mayo, decía el día posterior a que don Matías Pereira declara, se encuentra en el historial de búsquedas de YouTube, ¿cómo saber si estoy intervenido?
tenían una preocupación constante de cómo iba el curso de la investigación policial acerca en ese momento, del desaparecimiento de Elena Bustos. En las escuchas telefónicas denotamos, su señoría, gran preocupación de que no se hablaran temas relacionados con el homicidio de Elena Bustos. Recordemos que doña Cecilia al menos tenía la sospecha cierta de que podía estar intervenida, por eso le decía a su nieto que cambiara esta payasada, haciendo alusión a su celular. Y en ese contexto es que le dice que cuando cambie esa payasada le va a decir la verdad acerca del homicidio de Elena Bustos. Pero al saber que estaba siendo intervenida, da una versión alternativa, que es la que da en el juicio, porque sabe que eso se podía haber escuchado, porque eso no la iba a perjudicar. Lo iba a perjudicar el hecho de que efectivamente se escuchara algo relacionado con él. Pero igual tuvo algunos errores en esas escuchas telefónicas. Por ejemplo, señalar que no hablara con Keyron, este personaje, señoría, que en realidad tiene bastante importancia para vincular a estas dos mujeres en el homicidio. Recordemos y entendemos que por qué no querían hablar con don Keyron Galleguillos. Existen dos razones. Primero, porque tenían una deuda con don Keyron, pero el motivo más importante, y que parece en un análisis contextual de todas las pruebas, que lo que se pretendía era evitar que Keyron, al hablar con doña Cecilia, manifestara algo acerca del ofrecimiento de dinero que le habían hecho para dar muerte a la víctima. Su señoría, don Keyron declaró en juicio y reafirmó que ambas mujeres le habían ofrecido dinero para dar muerte a Elena Bustos. Situación que también fue corroborada por un testigo presencial de esa conversación, don Brian Moreno, que se introdujo a través de declaración entre un funcionario policial, pero no hay ningún motivo, no hay ninguna razón que se haya acreditado para sospechar o sustentar que la declaración de don Keyron y de don Brian Moreno en cuanto a ese ofrecimiento de dinero resultan ser falsas. Señoría, ¿qué gana don Keyron Galleguillos entregando esa versión acerca del ofrecimiento de dinero? Y recordemos, su señoría, que don Keyron Galleguillos señaló que aparte de haberle ofrecido dar muerte a doña Cecilia, a doña Elena, también se le había ofrecido dar muerte a don el Guatón Guille, y que estaban incluso planificando adquirir un arma en Santiago para darle muerte. Esta situación, su señoría, fue corroborada también por Eduardo Palma Filgueira, nieto e hijo de las imputadas. Él también dijo que don Keyron, cuando fue a su casa a recuperar 300.000 pesos que le tenía doña Cecilia Mímica, Keyron le manifestó que su abuela le había ofrecido dinero para matar a Elena Bustos. También don Eduardo Palma Filgueira mencionó haber escuchado que en su casa se hablaba de matar al Guatón Guille. Doña Maggie Filgueira confirmó esa situación. Claro, ella la cambió y dijo que ella escuchó cuando en su casa, en la casa de su madre, escuchó a don Keyron Galleguillos, Keyron Cofré Galleguillos mencionar que iban a matar al Guatón Guille, su señoría. Entonces, aquí, su señoría, don Keyron con su declaración tiene mucho más que perder, porque se le podría estar vinculando con ciertas planificaciones de dar muerte a personas, con un sujeto que resulta ser, parece peligroso como el Guatón Guille, que algo que esté ganando. ¿Qué gana don Keyron Cofré Galleguillos? ¿O existe algún indicio para sospechar que hay alguna ganancia para él sobre ese punto? Entonces, su señoría, todo esto que señalé no hace sino sospechar que las actividades que realizaron las imputadas relacionadas a adquirir un celular, concurrir a ciertos lugares junto a los imputados, las actividades posteriores, las anteriores, no hacen sino que sospechar y, mejor dicho, establecer que ellas tienen participación directa en este homicidio mediante la planificación. Son inductoras en el homicidio de doña Elena Bustos. Su señoría, refiriéndome ya a las circunstancias que califican el homicidio y que dan cuenta de un homicidio calificado en esta causa, la que
La que primero mencionó y tuvo en vista la Fiscalía fue la promesa la promesa oferta remuneratoria. Su señoría estima la Fiscalía que se ha acreditado dicha oferta. Efectivamente, ambos imputados señalan haber recibido una oferta de 7 millones para dar muerte a la víctima. Lo mismo señaló don Keyron Cofre Galleguillo, que da crédito a los imputados en cuanto a ese ofrecimiento. Sin embargo, los imputados los escuchamos, su señoría, dieron una versión alternativa, señalaron que en realidad lo que los motivó a realizar el homicidio es las amenazas que recibieron de Cecilia Mímica. Sin embargo, su señoría, al ser confrontados con sus declaraciones primogénitas y también con las declaraciones de otros testigos que concurrieron al juicio, se verificó que en realidad en primera instancia mencionaron que lo que los motivó fue este ofrecimiento de dinero. Y pareciera ser más lógico que lo que los motivó a traicionar la amistad que existía con doña Elena Bustos es el dinero. La codicia siempre es un móvil importante para dar muerte a una persona. No así el temor. El temor pareciera que tener menos influencia en una persona para darle muerte. Pero la actitud de los imputados en forma posterior al homicidio da cuenta aquí, su señoría, que difícilmente hubo una amenaza en los términos que ellos lo señalaron. Siguieron teniendo contacto con las imputadas, las acompañaban a distintos lugares a realizar actividades. Esa es la actitud de alguien que tiene temor a que lo van a matar. ¿Cuál es la actitud obvia que debería tener? Por lo menos alejarse, tal vez no efectuar una denuncia formal ante la policía, sino que apartarse de estas personas que supuestamente iban a acabar con toda su familia. Yo entiendo que los imputados, al variar su declaración en juicio, lo hacen por tener una ganancia, porque saben que haber actuado por un precio o promesa remuneratoria califica el delito y eso les sube la pena. En cuanto, su señoría, a la alevosía que se cita también en la acusación, puedo señalar que claramente esta circunstancia, esta calificante también concurre. Fue toda una planificación de los imputados tendiente a ejecutar el delito en un lugar despoblado, un lugar en el cual la víctima no iba a contar con ningún tipo de defensa, su señoría. La ejecución ya propiamente tal del homicidio es alevoso. Don Matías Pereira, aprovechándose, abusando de la confianza de la víctima, se sienta detrás de ella, le pone el cuchillo en el cuello, le produce un corte y después, en forma posterior, entre ambos proceden a agredirla. La primera agresión significativa a la víctima fue en la espalda por el señor Matías Pereira, mientras don Fernando Quevedo la sujetaba de sus brazos. ¿Qué posibilidad de defensa tenía en ese momento la víctima? Ninguna, su señoría. También se cita como calificante el ensañamiento, su señoría. Se escuchó al perito Enrique Rocco indicar que bastaban las lesiones de la espalda para que la víctima hubiese muerto. Incluso algunas de ellas, ni siquiera todas ellas. No obstante a ello, los imputados, cuando la víctima aún estaba viva y consciente, procedieron a causarle otras lesiones en el cuello, innecesarias, su señoría, para darle muerte. Todo ello en el contexto de lo que le había señalado primogénitamente doña Cecilia. Quiero que le den muerte cruelmente. Y esto no es un invento mío, esta es una frase que usaron los propios imputados y que ellos lo señalaron como una frase que salió de la boca de doña Cecilia Mímica. Señoría, y finalmente, su señoría, y ya se me está acabando el tiempo, me voy a referir a la que parece más obvia, que es la de premeditación conocida, su señoría. Aquí por lo menos, desde el 26 de abril del 2020, porque en esa fecha ya doña Maggie, hay constancia de ello, estaba buscando el arriendo de un vehículo. Desde esa fecha, incluso días antes, ya se habían concertado para dar muerte de la víctima. Todos los movimientos que fueron realizando los imputados en forma posterior a este acuerdo original que existe en todos ellos, todo implicaba ir subiendo en esta escala, cuya meta era dar muerte a la víctima. Jamás echaron un pie atrás, siempre
fueron reafirmando con sus actividades esta intención de dar muerte a la víctima. Tuvieron siempre el ánimo frío de acabar con la vida de la víctima. Nunca retrocedieron, nunca se escuchó a ninguno de los imputados, principalmente a Fernando Quevedo, Matías Pereira, arrepentimiento de la muerte en este proceso de planificación. Jamás se escuchó decir que ellos desistieron o pensaron que esto era equivocado, sino que siguieron contribuyendo, siguieron aportando para darle muerte a la víctima. Por lo tanto, su señoría, pareciera que esta premeditación está claramente establecida. Y eso es cuanto puedo señalar, su señoría. Me pasé 5 segundos. Muchas gracias. Gracias. Abogada Quiliano. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, quiero iniciar mi alegato de clausura señalando simplemente que el crimen perfecto pareciera existir, pero no es así. Y esto pudimos observar en estas extensas jornadas de juicio, en que en definitiva la controversia principal es una sola, y es acreditar la participación de las acusadas como autoras del homicidio de la joven Elena. Y a partir de allí, ¿cierto?, las circunstancias calificantes que se invocan en la acusación y a la que esta parte adhirió plenamente. Y esto ha sido lo complejo, su señoría, en estas jornadas, porque ¿qué es lo que sabemos y lo que se ha acreditado fehacientemente? Desde un inicio, primero que Elena Busto falleció debido a múltiples heridas cortopunzantes, ocasionadas por los acusados, que están confesos. Sabemos de manera precisa también, su señoría, la fecha y el lugar de la muerte de Elena. Sin embargo, su señoría, acá la controversia principal es que hay detrás del brazo homicida de Matías y de Fernando. Y yo creo que detrás de estas jornadas, a raíz de estas jornadas de juicio, su señoría, ha quedado claro que detrás del brazo homicida de Matías y Fernando claramente están Cecilia y Mayo. ¿Cómo podemos estar tan seguros, su señoría, de que arribamos a esta convicción? En primer lugar, su señoría, la relación de las acusadas con Matías, con Fernando y con la propia Elena, que fue expuesta tanto por los familiares de Elena como por los propios acusados, también la madre de Matías y las propias acusadas. Existía especialmente entre Matías y Elena una relación de amistad forjada a través de los años, entre Matías y Cecilia una relación de confianza y además de protección mutua, ¿cierto?, originada a través de Eduardo. Y importante en este punto, su señoría, es dilucidar cuál era el rol de estos jóvenes en la vida de Cecilia Múnich. Y esto queda claramente establecido, su señoría. Existía una relación estrecha vinculada al tráfico de drogas. Así lo manifestaron no solo los acusados, esto fue corroborado por la vecina, Damaris, vecina de doña Cecilia, que conocía el movimiento de su casa. Existía una relación de beneficio mutuo, su señoría. Los jóvenes trabajaban para la señora Cecilia, le brindaban además protección, y no solo esto, sino que se beneficiaban pecuniariamente de la venta de droga. ¿Y qué elementos tenemos disponibles, su señoría, para estar tan seguros de esto? Primero, fue Matías, su señoría, quien le avisa a Cecilia que Elena habría acudido al Guatón Guille para pedirle que hiciera algo en su contra. También es Matías quien junto a Elena y a Keiron la acompañan hasta la casa del Guatón Guille. Después, su señoría, algo de lo que me quiero hacer cargo respecto del alegato de apertura del colega Matamala, es que él señala que no existen para las acusadas motivos para encargar y para planificar el homicidio de Elena. Sin embargo, su señoría, han quedado claros que al menos existen 2 motivos, y de esto me voy a hacer cargo en el siguiente punto, que dice relación, su señoría, con los elementos de corroboración respecto a la dinámica de los hechos. Y acá la dinámica se comienza a develar gracias a Matías, que primero entrega una versión parcial de los hechos, y luego, por supuesto, su señoría, y esto hay que reconocerlo, gracias a Matías, y luego a Fernando, quien incluye por primera vez en su relato que detrás de Matías y de él estaban Cecilia y Maggie, como las personas que no solo planificaron, sino que encargaron y entregaron los elementos necesarios para cometer el delito. ¿Cuál es el elemento, señoría, principal de la corroboración de los relatos del acusado? Sin duda que es uno solo, y es una prueba científica, y es el posicionamiento de las acusadas
no solo en el sitio del suceso al momento de los hechos, sino que de los desplazamientos previos y las acciones previas que forman parte esencial, a mi juicio, de este plan homicida. Esto, su señoría, al ser una prueba tan notoria, científica e irrefutable, por supuesto que las acusadas declaran en juicio y entregan, porque no tienen otra opción, una versión alternativa reconociendo estar posicionada en este sitio del suceso y también reconociendo los desplazamientos previos. Y ahora, su señoría, cabe preguntarse ¿de qué entidad es esta versión alternativa? ¿Cuál es la coherencia lógica de esta versión alternativa? Y esto necesariamente tiene que ser analizado a la luz de las declaraciones de las acusadas. Y acá hay un punto importante, su señoría. Cecilia, y nos vamos a los motivos, acá retomo mi punto anterior. Cecilia declara señalando en principio que no existen rencillas con Elena, que solo se trata de un problema de no pago de arriendo, y se desvincula totalmente con actividades asociadas al tráfico de drogas. Sin embargo, su señoría, conforme la señora Cecilia declara el juicio y entrega su relato, se va vinculando directamente en un conflicto sostenido con el Guatón Guille. Y ella misma concluye, dando un relato detallado incluso de las fechas, su señoría, que existe una vinculación entre la llegada de Elena a su casa y la amenaza del Guatón Guille de asaltar su casa. Reconoce después la señora Cecilia que Elena habría salido enojada de su casa en la madrugada del 19 de abril y que le habría dicho que se las pagaría. Y luego viene lo que señala después la señora Cecilia, que es un punto importantísimo, que Matías directamente le habría señalado que tuvo conocimiento que a través de un amigo, Elena acudió donde el Guatón Guille para pedirle que le hiciera algo en respuesta al trato que doña Cecilia había tenido con él. Ahí está el primer motivo, su señoría. Desde el más importante al menos importante, según el mismo señor Matamala buscó en su alegato de apertura. Aquí está el primer motivo, que está súper claro y que la misma señora Cecilia reconoce. Y además, su señoría, es corroborado por Matías y por Keiron, al que incluso, y lo señaló muy bien el señor fiscal, le ofrecieron dinero para matar al Guatón Guille e incluso antecedentes previos, su señoría, corroborados por el mismo Keiron, por Brian Moreno y por Damaris, que habría habido al menos un ofrecimiento previo anterior para matar a la misma Elena. Respecto al segundo motivo, su señoría, que salta a la luz, es el robo de 10 kilos de marihuana que supuestamente Elena habría realizado a doña Cecilia. Y acá, su señoría, la defensa de las acusadas señala que no hay ningún elemento para darle credibilidad a este robo, es decir, que nunca se encontró droga o marihuana en poder de los acusados. Su señoría, pero esta no es la relevancia de este motivo. Lo relevante no es que no se haya encontrado esta marihuana, sino que hay testimonios concordantes, su señoría, de Matías, de Fernando, de la vecina Damaris, que al menos esta circunstancia se expuso por doña Cecilia, primero, como un motivo para dar muerte a Elena, y en segundo caso, según lo que dice Damaris, como una circunstancia que al menos la hacía merecedora de una presunta desgracia, en palabras de la señora Cecilia. Qué bueno que está desaparecida por el motivo de la sustracción de 10 kilos de droga. Ahora, señoría, vuelvo a la versión de las acusadas. En este contexto, ¿es coherente y lógico que recibida una amenaza en el mes de febrero, después de la cual o el Guatón Guille se desiste o después de la cual nada se supo, que 2 meses después se decida arrendar un auto para juntarse con un amigo del Guatón Guille para grabarlo y obtener evidencia? ¿Es coherente, su señoría, de acuerdo a esta versión, haber acudido la mañana del 28 de abril a 2 lugares distintos y luego al sector Quita Calzón? ¿Para qué, su señoría? Eso nunca me quedó claro. De manera azarosa, buscando donde supuestamente se hacían transacciones de drogas para ubicar a este supuesto amigo del Guatón Guille. Y si es así, su señoría, ¿por qué fueron ese día de la mañana finalmente al sector Quita Calzón? La acusada o la señora Cecilia dice que estos movimientos de lugares, y los trata de explicar,
se hicieron gracias a los datos que un supuesto amigo de Matías le habría entregado a Matías. Entonces, si es así, su señoría, y se rastreó el teléfono de Matías, se rastrearon las llamadas, ¿por qué el teléfono de Matías ese día 28, entonces su señoría no mantiene comunicación con nadie más que las acusadas? ¿Por qué no hay nadie más en ese sitio del suceso? Y aquí, su señoría, esto es evidente, porque simplemente la defensa de las acusadas no fue capaz de dar un mínimo sustento lógico, ni tampoco científico a esta versión alternativa. Y acá, su señoría, vuelvo a que no existe crimen perfecto, y los errores de las acusadas, su señoría, comienzan, y yo creo que la explicación está aquí, es clave la que da el señor César Gutiérrez. Las acusadas subestimaron la labor policial investigativa, su señoría. Yo sé que el tribunal no es perito psicólogo, ni tampoco estamos llamados a hacer un análisis de la personalidad de las acusadas, pero todos pudimos darnos cuenta, meridianamente, su señoría, el control que pretenden ejercer sobre todas las situaciones y sobre las personas, las acusadas. Son mujeres, su señoría, y lo pudimos apreciar, que actúan motivadas por la soberbia, por el control y también por la autosuficiencia. Pudimos apreciar incluso, señoría, que Maggie se jacta de sus contactos con la policía, con los abogados, hasta con jueces. Yo creo, su señoría, que ellas jamás pensaron que los acusados las delatarían. Y probablemente esto era cierto, por la influencia que ejercían en ellos. Y es claro, su señoría, y todo esto se desmorona, por supuesto, ante el hallazgo del Rosario, que pone en jaque a Matías y que finalmente lo hace confesar a través de esta versión parcial, pero finalmente termina confesando y más adelante ya corroborando la versión de Fernando. Y esto es, su señoría, porque ellas estaban ciertamente seguras de que no había forma de que las vincularan, y es por el afán de controlar todas las situaciones y de ser protagonista de las situaciones, es que Maggie aparece como protagonista en el arriendo del auto y ciertamente deja huella. O sea, esto no tiene que ver como con lo que señala la defensa, que un crimen tan planificado no podría tener estos errores tan gruesos, pero sin embargo, su señoría, yo creo que esto es explicable y lo pudimos apreciar por la particular personalidad de las acusadas. Ahora, su señoría, doña Cecilia mintió, y acá esto es importante y tiene relevancia en el contexto. Señala que el día 28 de abril llama a Elena para cobrarle desde su casa. Sin embargo, su señoría, su teléfono es captado en el sector Quitacalzón. O sea, ya aquí hay una incongruencia importantísima. Ella estaba situada en el sitio del suceso y desde allí llama a Elena. ¿Y para qué la llama, su señoría? Por supuesto, luego de revisar el sitio del suceso y corroborar que ese es el lugar donde quiere que los acusados le den muerte, la llama, por supuesto, para no levantar ningún tipo de sospecha a Elena y comunicarse con ella, asegurarse que ella esté disponible y preguntarle por el pago del dinero. Doña Cecilia también miente, su señoría, al negar haber acudido al sector Angachilla. Allí el perito lo explicó, su señoría, no hubiese sido posible rastrear su ubicación si es que Eduardo no la llama. Afortunadamente Eduardo la llama y es posible posicionarla en el sector Angachilla, que ella por supuesto niega en el momento en que declara. El error de doña Maggie, su señoría, reconocer en estrados que existió comunicación de la frase el pan o el pay, como dijo ella, está listo. ¿Qué lógica tiene, su señoría, en la versión de las acusadas ir a juntarse con un amigo del Guatón Guille y utilizar, para luego de concretar algo que nunca me quedó claro, el pan o el pay está listo? Y lo reconoce la propia Maggie. ¿Qué pasó, su señoría, en la versión de las acusadas en esta reunión? Nunca entendí, porque yo creo que no existe ninguna explicación lógica. Tampoco existe explicación lógica respecto al supuesto odio que Matías habría tenido a Elena, ni de los motivos que los acusados habrían tenido para darle muerte. Es decir, su señoría, si quitamos los motivos ya expuestos y señalados por los acusados, ¿qué motivos propios tendrían? Y no hay nada coherente que la defensa nos haya podido aportar al respecto.
Su señoría, con esto no me quiero alargar más, por esto es que respecto a las circunstancias calificantes invocadas en la acusación, me voy a remitir plenamente y voy a adherir plenamente a lo esgrimido por el señor fiscal. Acá compartimos todas y cada una de las circunstancias y también las argumentaciones vertidas para que se tengan por acreditadas. Y finalmente, su señoría, señalar que tenemos la convicción de que el veredicto va a ser condenatorio y especialmente hacer un llamado al tribunal a que en la sentencia, su señoría, se considere la extensión del mal causado, el daño ocasionado primero por la pérdida del bien jurídico de una joven de 20 años, como era Elena Busto, una joven con proyección, una joven con sueños. Ella quería ser carabinero, incluso había quedado en la institución, su señoría, el amplio daño a los padres, el amplio daño a su hermano, el daño social, su señoría, y en general el daño también hacia la comunidad, porque un delito de tal magnitud, un delito tan descarnado y realizado a tan sangre fría, su señoría, deja una huella social importante, y eso es lo que queremos también que el tribunal consigne en su sentencia. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Gracias. A continuación le vamos a dar la palabra al abogado de don Matías Pereira, a don Javier Cardemil. Gracias, magistrado. Durante el desarrollo de este juicio ha quedado demostrado que la colaboración de mi representado por medio de su confesión el día 27 de mayo del año 2020 significó un antes y un después en el desarrollo y éxito de la investigación en este caso. A partir de la actitud con que Matías comenzó a desentrañar todos los recodos de esta causa, no cabe discutir en este caso como defensa ni su participación en el delito, ni a qué título participó. Él es autor ejecutor, su señoría, pero es a partir de su contribución fundamental, esencial, que se construye la investigación y el esclarecimiento de estos hechos. Tal como declaró en el contraexamen el funcionario encargado de la investigación, don César Gutiérrez, transcurrieron 30 días a partir del fallecimiento de Elena y aún no existían antecedentes suficientes como para detener a alguna persona. 12 días desaparecida desde que se desarrolla la búsqueda, luego de la denuncia por presunta desgracia, que fue el 10 de mayo, 12 días después, tal como declararon los funcionarios de la OCAR, aparece el cuerpo de Elena, y durante ese periodo la Policía de Investigaciones desarrolló una encomiable labor, pero sin imputados todavía, empadronando amistades, las cuales son citadas a declarar como testigos. Luego, el cuerpo de Elena es encontrado, reconocido e identificado por el Servicio Médico Legal. Sin embargo, no es posible aún encontrar a los responsables de la muerte y no hay absolutamente nada, solo había varias vertientes de investigación y solo a partir de una, el cual es la confesión de mi representado, y así lo hemos escuchado en el desarrollo del juicio oral cuando declaró el inspector don César Gutiérrez Muñoz, lo cual fue ratificado por el inspector también don Francisco Olivares Carrasco. Mi representado, en consecuencia, permite que se abran las compuertas de la verdad jurídica y procesal en esta causa. Se logró acreditar durante el desarrollo del presente juicio por la declaración de los funcionarios de Policía de Investigaciones encargados de la investigación que antes de la declaración confesional de mi representado, a esta le precedió una importante forma de colaboración por parte de Matías, cuando es citado a declarar por primera vez en calidad de testigo el día 15 de mayo del año 2020, lo cual fue por medio de la entrega voluntaria de su aparato celular junto con su clave de acceso, hecho que está acreditado por la declaración de estos funcionarios policiales de la Brigada de Homicidio. Luego de esto, el día 28 de mayo, citan a Matías al cuartel policial de esta ciudad para revisar la foto que contiene
este celular entregado voluntariamente, que es una fotografía donde aparece con un rosario encontrado en el sitio del suceso, lo cual pudo haberse tratado de una simple coincidencia, porque recordemos, todos los peritos que periciaron el rosario, además del inspector don César Gutiérrez y don Franco Olivares, declararon que ese rosario no tenía marca de fábrica, tampoco tenía iniciales, tampoco tenía alguna señal que indicara quién es su propietario, y que por sí solo declararon en el contraexamen de esta defensa que no había forma de saber a quién pertenecía. El día de ayer quedó demostrado a través de la declaración de don Ervin Buinich Murúa, perito bioquímico forense de la OCAR Valdivia, y el día de hoy don José don José Arriagada Solar, que con respecto a un análisis comparativo de ADN respecto de las células epiteliales que se hallaron por parte del perito Ervin Buinich Murúa, no existe o no han sido halladas células epiteliales que pudiesen haber sido comparadas con el ADN de mi representado. Eso, entonces, quiere decir de que el origen del rosario habría quedado sin respuesta. Sin embargo, enfrentado a esa coyuntura histórica, mi representado reconoce que ese rosario es propio y le cuenta la verdad a don César Gutiérrez y a don Franco Olivares, los detectives quienes corroboraron que con sus declaraciones en este juicio, mi representado, renunciando a su derecho a guardar silencio, la cual no va a ser la única vez que declara, tal como quedó demostrado también al momento en el cual mi representado específicamente se inculpa el día 27 de mayo del año 2020, y que al mismo tiempo permite inculpar a doña Cecilia Mímica y a doña Maggie Filgueira, como también con respecto, ¿no es cierto?, a don, por cierto, Fernando Quevedo. No había nada suficientemente plausible que los vinculara a este homicidio, y es la declaración de mi representado la que abre las compuertas y que va a llevar, ante el cúmulo de antecedentes que arroja, a la detención de cada uno de los acusados en la presente causa. 30 días transcurrieron desde el día del fallecimiento de Elena sin resultados. Declara Matías el 27 de mayo, en horas de la tarde, y ya a las 6 de la mañana del día siguiente hay 4 imputados por el homicidio de Elena, los mismos que hoy se encuentran presentes en calidad de acusados. El día de ayer, el testigo número 18, don Cristian Enrique Claud Fuensalida, perito que realizó el informe técnico del tráfico de llamadas de los teléfonos de los acusados y víctimas, declara que la información entregada por Matías en sus declaraciones es coherente, es consistente y es concordante en espacio y tiempo con todos los posicionamientos de antenas de los teléfonos celulares de todos los acusados y de la víctima. Lugares que corresponden a los domicilios de los acusados, domicilios de las acusadas, el sitio del suceso, el último domicilio donde se encontró la víctima, los trayectos que realizaron antes, durante y después de cometido el homicidio, la coordinación del arriendo del vehículo con el cual se trasladan al sitio del suceso, y no solo coincide el posicionamiento geográfico de antenas, señaló el perito también que coincidieron las fechas y los horarios en los cuales fueron detectados los posicionamientos de las señales de los teléfonos celulares de cada uno de los acusados y víctimas. Este perito también declaró que la bitácora de desplazamiento de las señales de los teléfonos celulares de cada uno de los acusados es coherente con la declaración de Matías. El día de ayer, don Alejandro Correa López, funcionario policial que participa en la reconstitución de escena, corrobora la dinámica de hechos relatada por Fernando Quevedo, la cual es coherente con la dinámica de hechos declarada por mi defendido. Quedó acreditado que el primero en realizar esta reconstitución de escena fue mi representado, cuya dinámica de hechos fue concordante con lo declarado por el médico forense respecto específicamente, entre otras cosas, a las lesiones provocadas. Finalmente, su señoría,
se acreditó en el desarrollo de este juicio que quien participa primero en la reconstitución de escena, aclarando los hechos, es mi representado, lo cual se pudo corroborar con la pericia fotográfica y planimétrica del sitio del suceso y también a partir de las declaraciones de mi defendido, su señoría. Aquí se dieron dos coyunturas. Un funcionario de policía de investigaciones que consiguió una declaración de mi defendido confesando el delito. Él consiguió que se rompiera este verdadero pacto de silencio. Él consiguió que mi representado le confesara el hecho y le diera detalles y le señalara cómo había ocurrido, cómo se había planificado, de qué manera y quiénes le habían encargado, qué dinero se había ofrecido y dónde había quedado el arma y qué tipo de arma al mismo tiempo se había utilizado. También se pudo establecer que fue concordante la declaración de mi representado con también las declaraciones de los peritos, qué ropa había utilizado por última vez la víctima y cuántas veces se habían reunido. Por todo ello, su señoría, estimamos que mi defendido tiene una colaboración sustancial y esta colaboración sustancial fue tan relevante que aclaró el delito, aclaró la participación y esta es una de las bases que pudo sostener la imputación y acusación de las mujeres. Gracias, su señoría. A continuación le vamos a dar el turno al abogado de don Fernando Quevedo Gajardo, a don Eduardo Díaz. Gracias, sus señorías. Empezamos este juicio oral, esta defensa, señalando en el tribunal que hubo un antes y un después, luego de la colaboración prestada por mi representado en esta causa. En este sentido, sus señorías, solamente quiero rescatar y destacar ciertas afirmaciones que se fueron efectuando durante el transcurso de este juicio oral, tanto por testigos como por peritos de cargo, que declararon, como ya señalé, su señoría, en esta audiencia de juicio. La colaboración de mi representado encauzó la investigación del Ministerio Público. La investigación fiscal vino a corroborar la declaración efectuada por mi representado. Mi representado aportó y confirmó información esencial para el esclarecimiento de los hechos. Durante el transcurso de la investigación se corroboraron todos los antecedentes aportados por mi representado. Estas afirmaciones, sus señorías, nos las dice la defensa. Estas afirmaciones fueron todas extractadas durante el desarrollo de este juicio oral por la prueba de cargo, es decir, por la prueba rendida por el ente persecutor. Y que vienen, sin lugar a dudas, sus señorías, a cumplir lo que prometió esta defensa en su alegato de apertura. Quedó en evidencia, su señoría, durante el desarrollo de este juicio, que las pretensiones y la línea investigativa del ente persecutor se construyeron en base a la información aportada por mi representado, don Fernando Quevedo, en una etapa preliminar de este procedimiento, donde, renunciando a su derecho a guardar silencio y a ser asistido por un abogado defensor, decide no solamente confirmar su participación en el hecho, sino que además, sus señorías, da antecedentes relevantes de la participación de don Matías Pereira. Fue el primero, su señoría, en sindicar en esta investigación como copartícipes o coautoras en este delito a doña Maya Filgueira y doña Cecilia Mimica, respecto de quienes, su señoría, y con esto quiero ser enfático, no se tenía ningún antecedente concreto respecto de su participación en el hecho investigado. Confiesa el ofrecimiento de 7 millones de pesos para cometer este lamentable hecho. No obstante haber, y haciéndose cargo de esta circunstancia en el Estado, mi representado señaló que, en definitiva, su motivación final fue el miedo ante las amenazas que habría sufrido por parte de doña Cecilia Mimica en contra de sus seres queridos. Si esto no fuera suficiente, sus señorías, mi representado da el móvil que habría motivado este encargo. Proporciona información vital respecto de la coordinación, el o los lugares en que se daría muerte a la víctima, el elemento empleado y la forma en que se cometería este lamentable hecho. Quiero decir,
Antecedentes que fueron corroborados durante la etapa investigativa, su señoría, y que quedaron en evidencia durante el desarrollo de este juicio oral. Ahora quiero permitirme, su señoría, hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué se tenía antes de la colaboración de don Fernando Quevedo Gajardo en esta causa? Antes de esta colaboración, su señoría, que esta defensa ha hecho alusión tanto en el alegato de apertura, en el desarrollo del juicio oral, como en este alegato de clausura, solo se contaba con una confesión errática de don Matías Pereira, que no obstante haber señalado que mintió en su primera declaración en el contexto de la presunta desgracia de la víctima, y haber reconocido como suyo en esta segunda declaración el rosario que los indica o que los indicó directamente en el sitio del suceso, solo reconoce parcialmente su participación en el hecho, imputando como único responsable a don Fernando Quevedo Gajardo. Don Matías Pereira, sus señorías, solo se decide, bien digo, a colaborar y señalar lo que realmente habría pasado una vez que ya se contaba y tenía conocimiento de la colaboración que había prestado mi representado. Esto, sus señorías, sin lugar a dudas, constituyó un punto de inflexión en la persecución penal y en el esclarecimiento del hecho investigado. En virtud de aquello, sus señorías, existe una marcada diferencia entre los hechos suscitados anterior a la colaboración de mi representado como aquellos desarrollados con posterioridad a esta, tal como se señaló o se adelantó en el alegato de apertura, habiendo un antes y un después luego de la declaración de don Fernando Quevedo, lo que permitió encauzar la investigación penal y sobre la cual se construyó la imputación en contra de todos los acusados. La colaboración de don Fernando Quevedo, sus señorías, es más que sustancial. Es más, incluso se pudiese calificar, y así lo solicitaremos en la etapa procesal correspondiente, como muy calificada. Ya que no solamente, como ya he repetido anteriormente, es la idea central de nuestra teoría del caso, se vio corroborada durante el transcurso de la investigación y del desarrollo del presente juicio. Con esto termino, sus señorías. En otras palabras, sin la colaboración de don Fernando Quevedo Gajardo, no hubiese sido posible esclarecer el hecho investigado en la forma en que fueron expuestos durante el desarrollo de este juicio oral. Ni hubiese sido posible, sus señorías, juzgar, como se está realizando durante el transcurso de este juicio, a todos los partícipes en el hecho. Finalmente, sus señorías, tal como lo señalé también en el alegato de apertura, la Fiscalía o el Ministerio Público busca agravar aún más la responsabilidad de mi representado con ciertas circunstancias agravantes que entendemos que forman parte del hecho punible, por lo cual, o del delito por el cual fue acusado, por lo cual, evidentemente, considerarlas independientes al hecho por el cual fue acusado sería una infracción manifiesta al non bis. Las demás alegaciones, eso sí, las reservamos para la audiencia respectiva. A continuación le vamos a dar la palabra al abogado de las acusadas Cecilia Mímica Pino y Maggie Filgueira Mímica, don Carlos Matamala. No. Reiteradamente, en las escuelas de Derecho de todo este país se enseñan una serie de aforismos jurídicos que marcan evidentemente el quehacer profesional de todos los abogados, cualquiera sea su disciplina. Y uno de ellos es que las cosas son lo que son y no lo que parecen ser. Este es un aforismo que dice directa relación con el tema probatorio, con la teoría de la prueba, que, insisto, cualquiera sea el área de ejercicio profesional, es una suerte de norte que nos guía a todos los litigantes en términos de que no podemos quedarnos con las apariencias y tenemos que buscar efectivamente aquellos medios que permitan, de acuerdo a la ley, acreditar que esas aseveraciones corresponden a la realidad. Y este aforismo cobra hoy día, respecto de mis clientas, muchísimo más importancia a la luz de una serie de afirmaciones que se hicieron en la etapa previa, en lo que es el alegato de apertura, de las aseveraciones que se hicieron durante la etapa del juicio, que creemos que llevan precisamente a reforzar esta idea que las cosas son lo que son y no lo que parecen ser. ¿Y qué es lo que tenemos? Un homicidio violento. Autores materiales confesos, que hacen referencia a autores intelectuales o autores inductores
y en donde aquí cobra relevancia lo que ya algunos colegas previos han adelantado respecto del motivo. La única forma de vincular a mis representadas con el homicidio de Elena Bustos es esta piedra angular, que es la motivación. Si se logra acreditar motivación, podemos llegar a participación según la teoría de los persecutores penales. Ahora, de todo lo que hemos escuchado, yo partí advirtiendo en la apertura los siguientes hechos. Hay 2 acusados confesos, autores materiales, que no iba a existir prueba científica objetiva que permita vincular o acreditar la participación más allá de toda razonable de mis representadas, que no se iban a dar los elementos objetivos del tipo penal en relación con la participación de los acusados, que la prueba iba, respecto a mis representadas, a versar sobre el tema del concierto previo, y además adelantaba que existirían testimonios no contestes y contradictorios en los elementos trascendentales respecto de la forma de comisión y participación de mis representados. En esa lógica, su señoría, el origen de toda la imputación son las declaraciones de Matías Pereira y Fernando Quevedo. En eso no hay duda. De acuerdo a la teoría de las condiciones relevantes, si sacamos de toda esta historia a los 2 acusados, nos quedamos con nada. Y el problema está, su señoría, que estas declaraciones, que fueron varias, son recogidas por funcionarios de la Policía de Investigaciones e investigadores del caso, y lo que hacen es buscar elementos periféricos que permitan acreditar la coherencia de aquellos relatos. En esa lógica, primero, las declaraciones de Matías Pereira y Fernando Quevedo, que fueron varias, teniendo en consideración que la primera de ellas es el 15 de mayo del 2020, en donde uno de ellos desconoce total y absolutamente participación en el delito, luego en una donde sí reconoce participación, pero la acredita o imputa objetivamente a su copartícipe. Luego, cuando este copartícipe declara, se genera una ampliación de la declaración, donde recién se incorpora a Maggie Filgueira, Cecilia y Mimica. Luego hay versiones que se aportan en las reconstituciones de escena, y luego hay versiones que se aportan en la audiencia de juicio oral. La complicación está, su señoría, que comienzan en todas estas declaraciones a surgir nuevos elementos que lejos de venir a completar el relato, a perfeccionar el relato, lo que hacen es generar más contradicciones entre los propios relatos de los acusados referidos precedentemente, pero además generan conflictos o contradicciones con los relatos de otros testigos, en este caso de oídas, que tienen como origen precisamente sus declaraciones. ¿Dónde están las contradicciones? Primero, respecto al elemento de la planificación. ¿Dónde se planificó el delito? Son varias las versiones que dieron los propios acusados, que lamentable y tristemente trasuntan a estos elementos de verificación que hacen los funcionarios policiales. ¿Dónde? Supuestamente fue en la casa, en una habitación en particular, estando Maggie presente y en otros no estando Maggie presente. Otra versión es que habría ocurrido en la calle. Otra versión es que se habría producido en el lugar de comisión del delito, levantándose al efecto hasta un plano para acreditar la distribución física de las personas cuando se llega a este acuerdo. ¿Cuándo? El mismo día 28. En otra versión, no, el día 27. En otra versión, no, días antes. ¿Quiénes? Primero ubican a Maggie y Cecilia en el interior de la casa, ambas presentes respecto de la planificación. Luego, no, solo Maggie, perdón, solo Cecilia. ¿Cómo se llega a esta planificación? Nuevas versiones. Tanto así, su señoría, que en uno de los últimos testimonios de estas agotadoras jornadas del 5 de enero a la fecha, un funcionario policial que lo que hace es relatar lo que él percibió durante la reconstitución de escena, da cuenta que la planificación habría ocurrido en ese lugar con instrucciones precisas que solo este funcionario nos incorporó. Nunca antes habíamos escuchado que se dieran instrucciones de, en el lugar, cavar un hoyo y quemar los huesos de Elena. Pero como los acusados habrían dicho que era mucho trabajo, la nueva instrucción es
entonces mátenla y déjenla aquí mismo. O sea, una serie de antecedentes que lejos de establecer una dinámica única de participación, no solo de los dos acusados confesos, sino que de las participaciones de mis representadas, de acuerdo a este origen de imputación, no hay. Solo con las versiones de ellos hay muchas variantes. Y esto es importante porque estamos hablando de una situación de coautoría. Luego, otra contradicción, el tema del motivo. Los propios acusados dicen que era por rencillas anteriores. Rencillas que tenían por origen una supuesta sustracción de una droga. Uno de los acusados dice, la vio la misma noche o el mismo día en que Elena se habría ido. Otro dice, no, en realidad la sustrajo antes. Después se agrega otra motivación, es que a propósito de la ida de Elena de la casa, como Elena es vengativa, según la descripción que hacen uno de los acusados, habría ido a contactarse con el Guatón Guille, personaje que lo escuchamos muchísimas veces, pero nunca se prestó declaración ni en sede de investigación, ni mucho menos en juicio. Producto de ese hecho, de que Elena habría ido a buscar una suerte de ayuda con el famoso Guatón Guille, Cecilia Mimica se representa la idea de que está en riesgo su vida y por lo tanto decide actuar y darle muerte anticipadamente a Elena. Otra contradicción, el ofrecimiento de dinero. Los acusados en sus declaraciones prestadas ante la policía durante la etapa de investigación dicen que hubo ofrecimiento de dinero. En juicio dijeron que no. En realidad, sí, nos ofrecieron, pero mi motivación fue el miedo. Cuando se le contrasta, reconocen que mintieron en sus declaraciones. Con esos términos, yo lo inventé. No una. Ante el examen del 332, ya sea para refrescar memoria o para demostrar una contradicción, terminan reconociendo ambos que en aquellas declaraciones inventaron. Y justifican, es que era el momento. No, se me ocurrió decirlo. Contradicciones no superadas. No solo respecto del ofrecimiento de dinero, sino que también respecto del cobro de dinero. En estrados dijeron que a ellos jamás se les pasó por la mente cobrar el dinero, pero en sus declaraciones iniciales dijeron, al menos uno de ellos, que sí la había intentado cobrar. Cuando se le contrasta nuevamente, no, eso lo inventé. Surge aquí entonces, a partir de esta situación, respecto de las declaraciones de los acusados, cuál fue el motivo y cómo se acreditó. Volvemos al origen. Los motivos de Cecilia para matar a Elena o para encomendar el homicidio de Elena habría sido la droga sustraída y la eventual vinculación de Elena con el Guatón Guille, que generaría un conflicto con Cecilia Mimica. ¿Cuáles serían los motivos de Maggi para encargar la muerte de Elena Bustos? Su vinculación con la droga, porque supuestamente la familia entera se dedicaba al tráfico de estupefacientes y por lo tanto le afectaba esta situación que podía mermar el negocio. Los celos. ¿Los celos de quién? De un hijo que la arruina económicamente estando en prisión preventiva, utilizando la línea de crédito para comprar un vehículo que tiene mucha importancia en esta investigación. Un hijo que en las transcripciones y cuando escuchamos los registros de audio, no le importa que vayan a agredir a su mamá en el interior de la cárcel y que poco más que se lo tenía merecido. ¿Celos de ese hijo? Las máximas de la experiencia, su señoría, me indican que motivación por celos queda total y absolutamente descartada. Quedémonos con la teoría de que la motivación era las drogas. Porque la droga aparece primero como el elemento para tenerle una rencilla previa a Elena y también esta vinculación con el famoso Guatón Guille. Estos problemas no terminan aquí, estos problemas trasuntan a los funcionarios policiales. ¿Por qué? Porque mantienen las mismas contradicciones. Para confirmar estas versiones de los acusados se recurre ¿a quién? A un personaje, su señoría, digo personaje porque no me puedo permitir otro calificativo, don Keyron Eduardo Cofré Galleguillos. ¿Qué es lo que hace? Se presenta en juicio, pero detalle. Keyron Cofré Galleguillos se incorpora a esta investigación el 2 de diciembre del año 2020. ¿Por qué se incorpora? Él mismo relata en su declaración
que tuvo conocimiento que la Policía de Investigaciones lo andaba buscando por una supuesta vinculación con un delito de robo de un auto y de un secuestro de Eduardo Palma Filgueira. Lo curioso es que van a declarar al mismo tiempo Eduardo Palma Filgueira, nieto de mis representadas, hijo de mi representada, Keyron Cofré, testigo de esta causa, y el padre de Eduardo Palma Filgueira. ¿Y qué es lo que dice Keyron Cofré el 2 de diciembre, que lo ratifica el día de hoy? Resulta que yo le estaba cobrando un dinero a Cecilia Mimica porque yo antes, cuando estaba metido en el tema de los delitos, Cecilia Mimica era quien me reducía las especies, por lo tanto, ella me compraba las cosas, pero además se quedaba con mi dinero, me lo guardaba y me lo iba entregando. Me debía 2 millones de pesos. Entonces yo lo que hice fue ir a cobrarle el dinero, sabiendo que estaba en prisión preventiva, por supuesto, le voy a cobrar el dinero a Eduardo Palma Filgueira. Y él me entregó en garantía este famoso auto que había sido comprado con una tarjeta adicional de mi representada, que tenía Eduardo Palma Filgueira por la suma de 6.996.000 pesos. De aquí hay un calce perfecto con los famosos 7 millones ofrecidos a los acusados. Esto tendría lógica, su señoría, si serían los acusados respecto de los cuales se vincula el auto, porque me calzan 7 millones ofrecidos para los dos, un auto que vale 7 millones, y el único camino posible que estaba tratando de pagar mi representada lo ofreció en el crimen. El problema está, su señoría, que ese auto, con ese valor, supuestamente se lo estaba llevando don Keyron Cofré, que reconoce haber recibido idéntica propuesta, pero por 18 millones de pesos. Y aquí se agregan dos cosas que son extremadamente burdas. La primera, él se presenta además diciendo que en realidad él no robó nada, que se lo entregaron en parte de garantía para poder asegurar el pago de los 2 millones de la abuela de Eduardo Palma Filgueira, sino que agrega dos elementos sumamente importantes. Pero además quiero denunciar las amenazas de muerte que hay en mi contra, que han sido proferidas tanto por Cecilia Mimica como por Maggie Filgueira desde el interior de la cárcel. ¿Podría ser? Sí, podría ser. ¿Dónde está lo burdo, su señoría? Que la persona que andaba contratando al sicario para matarlo en la población Los Jazmines no era nada más ni nada menos que este profesional. O sea, yo andaba ofreciendo 2 millones de pesos para darle muerte a Keyron Cofré. ¿Con eso qué se lograba? El mismo modus operandi que ya se estaba instalando respecto del encargo de la muerte de Elena Bustos y el mismo modus operandi del encargo de la muerte del Guatón Guille, que curiosamente Keyron Cofré dice: yo recibí ese encargo y no lo quise ejecutar. Agrego, perdóneme su señoría el término que voy a utilizar, pero es para demostrar lo burdo y absurdo de este testigo. Un pelo más a la sopa. Es muy ordinario lo que acabo de decir, pero más ordinario lo que dijo el testigo. Además, el abogado Matamala, yo mantengo una relación sentimental con una de las acusadas. Está presa. Con protección, incluso aislada del resto de la población penal. ¿Qué credibilidad tiene este testigo, su señoría? Más aún, otro detalle. Él está en prisión preventiva. Está en prisión preventiva porque se le encontró en la vía pública en un vehículo portando armas y municiones. ¿En qué vehículo? En el vehículo que le sustrajeron al hijo de mi clienta. ¿Qué motivación tiene Keyron para todo lo que dijo? Es obvia. La condena que arriesga por un crimen, un delito relacionado con la ley de control de armas, 3 años y un día a 5, sin posibilidad de pena en libertad. Estos mismos policías, su señoría, para reforzar este relato de los acusados, utilizan el tema de las antenas. Las antenas lo único que hacen es entregar información de un posicionamiento no georreferenciado dentro de una zona determinada. Se interpreta que ese es el lugar a partir del relato de los acusados. Pero ante este mismo ejercicio de la teoría de las condiciones relevantes, el propio funcionario policial reconoce que sin la versión de los acusados
se podría haber ubicado estos accesos a voz y datos en cualquiera de las zonas geográficas que abarca las celdas de una antena, y que estas zonas no están determinadas geográficamente ni puede utilizarse una unidad métrico-decimal para establecer. Y él dice, la única forma era que esos teléfonos hubiesen tenido activado el sistema de posicionamiento global, que no lo tenían. Crimen perfecto. Uno de los funcionarios policiales dice, fue un crimen muy bien planificado, nada quedó a tontas y a locas. Y aquí ya me comienzo a ir a otros elementos de juicio más allá de estas versiones policiales, que lo que hacen es ratificar lo que dijeron los acusados con todos sus bemoles. Su señoría, ¿cómo se concibe un crimen bien planificado? Bajo la lógica, por supuesto, de que si yo quiero cometer un crimen y sé que tiene una sanción legal alta, no quiero que me descubran, no quiero que me pillen, no quiero pagar por ese delito. Bueno, ante las preguntas de cómo se explica entonces que para el arriendo del auto se haya enviado una fotografía sin que don Marco Antonio Aguilar lo haya requerido, de la fotografía de la cédula de identidad de Maggie Filgueira Mimica, la fotografía del cheque con el cual se paga, se le haya entregado además por vía de pantallazo o de conexión por el sistema de mensajería instantánea WhatsApp, el domicilio de precisamente quien está planificando ejecutar un delito. La respuesta fue, subestimaron la labor policial. Labor policial, su señoría, que nos enteramos por accesorio, que desde el principio uno de los investigados, expareja de la víctima, el 28 de abril, entre las 15 y las 20 horas, tuvo su teléfono celular apagado. Y nunca fue línea investigativa. Subestimaron la labor policial. ¿Cómo se explica, su señoría, dos personas que las han calificado aquí como frías, calculadoras, soberbias, ofrezcan en público y a viva voz el encargo de un delito en la calle? Ven, te quiero encargar que mates a Elena Bustos. Yo creo que eso no es subestimar la labor policial. Quedó sangre en el vehículo, encontraron sangre en la casa. La sangre de la casa era de la madre de doña Cecilia Mimica. La mochila, según versión de uno de los acusados, escuchó de mi clienta, los policías fueron tan poco inteligentes que cuando fueron a la casa no se percataron que la mochila en la que se había guardado instrumentos comisivos del delito estaba ahí con los overoles adentro. Examinó la mochila por todas partes y no se encontró ningún rastro de nada. Es más, un policía hoy día nos dice que esa mochila no estaba en la casa, estaba en un auto de don Marco Antonio Aguilar. ¿Qué creemos que se acreditó, su señoría? Se acreditó primero que Elena salió desde la casa de Cecilia por el portón y sin llevarse absolutamente nada. Salió de ahí, por supuesto, porque estuvo viviendo en ese lugar y no pagó el arriendo y por lo tanto le echaron. Esto lo dijo don Matías Cofré de La Paz, carabinero, que dice llegó a tal hora, no llegó con nada. Incluso se le pregunta con qué ánimo llegó, cómo se sentía la víctima, y él fue súper honesto. No tengo cómo saber cómo se sentía. Lo que sí, llegó normal, relajada, estuvo un rato, esperó, la fueron a buscar y se fue. Pero no llegó con nada. Los WhatsApp de Elena dan cuenta, y aquí vienen ya las contradicciones de estos otros medios probatorios con lo que dicen los acusados. Nunca saltó el cerco, nunca se fue arrancando. Dice la vieja, y agrega ahí un término ofensivo, me abrió el portón y me echó gritando que todos los vecinos se enteraran. Me echó con lo opuesto. Juan Pablo López Guzmán, que la va a buscar, dice sí, tenía lo opuesto. Giovanni Yáñez Ponce, lo mismo. Yerko Pacheco Novoa, lo mismo. Aquí comienza a derrumbarse la motivación de la droga. Si sustrajo la droga en ese momento, ¿dónde llevaba 10 kilos? La lógica me dice que nunca sacó droga en ese momento. Segunda cosa que sí se acreditó. Lamentable y tristemente, respecto a una persona que está fallecida y no se puede defender, Elena estaba vendiendo droga por el sistema de delivery. Pero lo importante para la defensa
es que estaba vendiendo droga en gramos. 5G o 5 gramos, 6G o 6 gramos, o 10G y 10 gramos. Vimos la mensajería de WhatsApp. Pero no se supone que se había robado 10 kilos de marihuana. ¿Por qué vender gramos? Para que no la descubran. Ok, pensemos que puede haber sido así. Eso significa que vendió muchas veces y tenía, por lo tanto, producto de ese dinero, de 10 kilos de marihuana. ¿Por qué estaba pidiendo 10.000 pesos prestados, su señoría? Están los WhatsApp. ¿Tienes para transferirme 10.000? No puedo, tengo bloqueado el sistema. Elena tenía problemas económicos. Se empieza a derrumbar la tesis de que ella se llevó droga. Porque si se llevó droga, ¿qué la hizo? ¿Se la fumó toda? ¿La destruyó? ¿Se la entregó al famoso Guatonguille? Elena, otro hecho que fue probado, y en los que no tiene ninguna participación ni representada, Elena fue llevada al sitio del suceso donde se le da muerte, de manera brutal, lamentable y tristemente. Se le da muerte con 24 heridas cortopunzantes. Las acusadas estaban en las inmediaciones, ellos lo reconocen, explicaron por qué. Y aquí un detalle, su señoría. El homicidio habría ocurrido 18:30 horas. Visibilidad muy poca. Tanto así que uno de los policías dice que ya era de noche y que para hacer el tema de la fijación fotográfica y encontrar rastros hubo que iluminarlos, porque al iluminarlos con la falta de luz natural se destacan. Era oscuro, estaba oscuro. ¿Cómo entonces, a propósito de toda esta interpretación que se hace de las antenas, del posicionamiento, de que si fue o no fue, que fue a mirar, que se bajó, que no se bajó, cómo podría entonces mis representadas tener control o dominio de la acción que se estaba ejecutando en ese momento? Máxime si con la dinámica que se explica, ya la acción muy pocos minutos o muy pocos segundos estuvo a la altura de la visión que podía haber tenido Cecilia Mimica, se produjo ya risco abajo y en el agua. Se posicionan las acusadas en lugares y momentos similares junto a los acusados. Sí, esto se utiliza para inferir que ese fue el camino que se siguió y que la motivación era haberle dado muerte a Elena. Pero nunca se tuvo acceso al contenido de las comunicaciones, se producen una serie de problemas con el posicionamiento en términos de que a la misma hora, en el mismo momento, la llamada que le hace Cecilia a Maggie y que Maggie recibe, las ubicaría en lugares distintos. Pero si se supone que iban juntos en un solo auto, se están llamando de un lado a otro. Escuchamos una explicación bastante básica de un funcionario policial. Es que yo puedo estar utilizando de una pieza a otra un teléfono. Y yo puedo decirle a mi hija que haga algo, pero no la voy a estar llamando por teléfono en la misma pieza de la casa, le pegó un grito. Por eso acá se le preguntó, ¿existía distancia suficiente como para que las comunicaciones fueran necesariamente por teléfono o podían haberse hablado directamente? Las distancias que vimos partieron con 50 metros. No se encontró ningún tipo de evidencia biológica que confirme, primero, la presencia de Elena en el auto ocupado por Cecilia Mimica y Maggie Filgueira. Juan Vidal Calistro fue categórico, no se encontró ninguna evidencia de huella. En el espejo retrovisor, que por una cuestión de costumbre, toda persona que se sube a un vehículo ajusta el espejo retrovisor, no encontramos nada. De Elena en la casa, se levantaron una serie de evidencias por don Edwin Budenich y doña María Zapata Fuentes, tecnólogo médico, dice, hicimos los análisis, sangre humana, pero una de ellas era de la madre de Cecilia. Se acreditó que se retiró dinero del Banco Santander, 450.000 pesos. Y el día de hoy yo acabo de acreditar, su señoría, que se pagaron 376.000 pesos el mismo día en el Banco Falabella. Confirma la tesis, la historia de mi representado. Los acusados dijeron, mientras Cecilia estaba haciendo fila en el Banco en el Banco Falabella con uno de los acusados, Cecilia fue a retirar dinero. Ese dinero supuestamente era para comprar un arma que nunca se compró, un arma que nunca se acreditó dónde se quería comprar. Ese dinero fue utilizado para pagar la deuda que tenía doña Cecilia Mimica en el Banco Santander. Las capacidades económicas también las demostró hoy día, su señoría. Saldo de 39.000 pesos en la cuenta, en la chequera electrónica de doña Cecilia Mimica. Doña Maggie en la tarjeta de crédito antes que su hijo
le utilizara todo el crédito que tenía, sustrajo 450.000 pesos, con una capacidad de haber retirado eventualmente, ocupando líneas de sobregiro y todo lo demás, hasta 7 millones. Si existía de verdad la oferta o promesa remuneratoria, ¿por qué nunca se retiró dinero? ¿Se pagó con un teléfono la muerte de una persona? Yo creo que eso sí es subestimar a los partícipes del delito. ¿Cuáles son las dudas, su señoría? Me quedan escasos 2 o 3 minutos, déjeme terminar con esto. ¿Cuáles son las dudas? Hay algo que aquí no calza la lógica. No calza la lógica a los conocimientos científicamente afianzados, ya los vimos, y a las máximas de la experiencia. No calza. Primero hay un problema de tiempo horario entre que sale Elena y la retiran en el cuartel de Carabineros. Nunca, nadie se preocupó de esos detalles. Ningún policía se preocupó de acreditar qué pasó entre que sale y la encuentran. Importante sí, porque se supone que se fue con 10 kilos de droga. Duda, Miguel Cerón apagó su teléfono el mismo día y anduvo el día antes en la misma zona. Nunca se investigó. Ofrecimientos en la vía pública. ¿Por qué tanto descuido? Ofrecer un crimen en la vía pública. Esa es una duda. Deja rastros tan evidentes como el arriendo de un auto. Se usó un cuchillo, su señoría, y se estaba discutiendo de que había que comprar un arma. Aquí lo curioso es, planificamos un delito perfecto de la siguiente manera. Al Guatón Guille lo van a matar con una pistola y te ofrezco 18 millones, pero a la Elena no, mátala con un cuchillo y en realidad son 3,5 millones para cada uno. No me calza eso desde el punto de vista de la lógica. Eduardo Filgueira, su declaración. Él nunca aquí en estrado reconoce haber escuchado a su madre y a su mamá hacer una planificación del homicidio del Guatón Guille. Y aquí entra un testigo que, si no lo contextualizamos, aparece como que no tiene razón de ser. Don Fernando Rojas, asistente policial de la Policía de Investigaciones, que justifica su relación con Eduardo Palma para dar fe a este relato que supuestamente él escuchó a Maggi Filgueira y a Cecilia Mimica planificar la muerte de Guatón Guille, a propósito de que él le adiestró el perro, un Rottweiler, a Maggi Filgueira y que Eduardo Palma se lo quería regalar porque no lo podía cuidar, y a propósito de nada, Eduardo Palma hace esta confesión. Fíjate que yo escuché a mi mamá y a mi abuela planificar matar al Guatón Guille. Lo curioso es que creemos que se acreditó. El señor Rojas fue conductor de uno de los radiotaxis de mi representada en la línea 21-7000 tiempo antes. Keiron Cofré Galleguillos, ¿por qué duda? No solo por lo que ya expliqué de lo burdo de su relato, sino que porque se llega a confirmar este modus operandi con una tal Damaris Garrido, y que por relato de uno de los policías, es prima de Keiron Cofré. Durante las contraexaminaciones de los funcionarios policiales, cuando se evidenciaban estas contradicciones del origen de su apreciación policial, que son las declaraciones de los acusados, yo anoté más de 37, no recuerdo. No, eso no lo recuerdo. No, eso no lo recuerdo. Lo que yo ofrecí, creo que se cumplió. El Ministerio Público ofreció que iba a acreditar la codicia, la venganza como motivo suficiente de Maggi y Cecilia. Estaba todo planeado desde antes. Hoy nos agrega, no hay otra forma de entender la participación de Maggi y Cecilia que esta situación de las rencillas anteriores. Hablamos mucho de drogas, 10 kilos, que se dedicaban antes a la venta, incluso de plantaciones indio. Una vecina, Damaris Garrido, que es prima de Keiron, dice, ellos vendían todos droga, utilizaban los autos. Vio a Maggi Filgueira manejar un auto si no sabe manejar el auto, su señoría. Quedó acreditado que Maggi Filgueira ni siquiera vivía ahí, vive en otro sector de la ciudad y que eventualmente iba a esa casa. En definitiva, su señoría, que no te termine, discúlpeme haberme excedido un poco del tiempo que se me asignó, las cosas son lo que son y no lo que parecen ser. Y esto a la luz de la teoría de la prueba. Y más aún, el estándar de duda razonable del Código Procesal Penal, creo que no hay forma alguna de vincular a mis representadas con el homicidio, sino con los desperfectos relatos en su origen, desde el 15 de mayo hasta el 6 de enero del 15 de mayo del 2020, hasta el último relato, el 5 y 6 de enero del 2022, que lejos de establecer una única dinámica, una única motivación,
lo único que hacen es generar un manto de dudas de la verdadera y real motivación que hay detrás de esto. ¿Qué hay detrás del brazo homicida de Fernando Quevedo y Matías Pereira? Solo ellos lo pueden responder. Por eso insisto en mi solicitud de veredicto absolutorio, porque creo que no hay ninguna evidencia que permita superar el estándar de duda razonable para condenar como coautoras, en calidad de autores inductores, a mis representadas en el delito por el cual se les acusó. A continuación, vamos a pasar a la etapa de réplicas. Señor fiscal. Gracias, su señoría. Primero, su señoría, cabe señalar que las motivaciones no son elementos del tipo. No es necesario acreditarlo, incluso. Le da mayor sustento a la imputación que se puede efectuar respecto de un imputado, pero no forman parte del tipo penal. Si uno lee el 391, el 390, no exige motivación. Esas motivaciones pueden explicar una agravación de pena, pueden implicar acreditar la participación, pero no es motivo. El motivo no es elemento. Aquí lo único que tenemos que acreditar es que aquí hubo una planificación entre 4 personas para dar muerte, y eso se acreditó. Pero sin perjuicio de ello, su señoría, y aquí se dice que no había motivos de doña Maggie y doña Cecilia para dar muerte a la víctima, pero cuando declaró doña Cecilia, se denotó claramente que esta tenía una animadversión contra doña. Y esto, primero, y estas son palabras de ella, son sus dichos, que un día llegó tarde a la casa, eso molestó a doña Cecilia. También, su señoría, no olvidemos que ella misma mencionó que en una ocasión doña Elena retó y empujó a su madre, una persona que está muy afectada en su salud. Agregó otro motivo, que doña había recibido ella a su casa, en su casa, un llamado de una mujer que le reclamaba porque supuestamente ella estaba tapando o amparando la relación que tenía, una relación sentimental que tenía doña Elena. Esa mujer que hizo ese llamado la trató de vieja tapadera. Indicó también, y lo dijo doña Cecilia, que la víctima se había retirado en malos términos de su casa el día 19 de abril en horas de la madrugada. La víctima le debía dinero para el arriendo. Doña Cecilia, con mucha molestia, dijo, y se denotó en el tribunal, que doña Elena era insolente. Su señoría, esos son varios motivos. Tengo otro más, que ella misma lo dijo, y ya lo advirtió la querellante. Ella se enteró que después de que doña Elena se retiró de su domicilio, fue a conversar con el guatón Guille para que le reventaran la casa. Términos textuales utilizados por doña Cecilia. Su señoría, ese es motivo suficiente, y todos estos motivos son suficientes para dar muerte a doña Elena. Recordemos que ella aseguró que anteriormente el guatón Guille ya había ido supuestamente a robarle una caja fuerte con 30 millones de pesos. Doña Maggie también tuvo un motivo, lo dijo su propio hijo: celos. Celos al saber, enterarse que doña Elena estaba planificando con Eduardo irse a vivir juntos. Don Eduardo fue bastante claro. Después de eso, cambió su actitud con la. Ya no era simpática. Ya no compartían. Y la pregunta es si se le afectó al tribunal. ¿Tenían o no motivos para dar muerte a la víctima? Parece que sí, su señoría. Este motivo que se entrega por parte de las imputadas, porque este no es un motivo que fue inventado o que salió de otra prueba. Este motivo fue el que le dieron las imputadas a don Matías, a don Fernando, a don Keiron, a don Brian y doña Damaris, que la víctima le había robado 10 kilos de droga. La fiscalía, su señoría, no tratándose de una causa de droga, necesita acreditar que efectivamente la víctima robó 10 kilos de droga. Lo único que tiene que acreditar tal vez en este punto la fiscalía es que ese es el motivo que se le dio a los imputados para dar muerte a la víctima. Y parece que eso está acreditado. Independiente si ese hecho realmente ocurrió para los imputados, eso fue real. Y ¿qué fue lo que real? Que efectivamente estas mujeres le dijeron que debían matarla porque le había robado 10 de droga. Su señoría, ¿qué motivo tiene doña Damaris, don Brian Moreno
y don Queiroz Cofré-Gaguillo para inventar este motivo. Pero más aún, ¿cómo es posible que estas tres personas que no tienen vinculación con Matías y con don Fernando dicen que ese fue el motivo que se entregó por doña Cecilia para dar muerte a la víctima? Pero también, su señoría, no olvidar el tema del Guatón Guille. Creo que habían más de un motivo que tenían ambas imputadas para dar muerte a la víctima. Pero insisto, el motivo no es un elemento del tipo. Lo que importa es acreditar la planificación. Quiero, su señoría, indicar que don César Gutiérrez entregó un dato en su declaración que fue bastante relevante. Que cuando él fue a tomar declaración a doña Maggi, o sea, a doña Cecilia, el día 13 de mayo del 2020, cuando aún no sabía bien, aún ni se encontraba el cuerpo de doña Elena, vio la mochila con los overoles que se habrían utilizado en el homicidio. Recordemos que los imputados habían señalado que sus overoles habían ido a la casa de doña Cecilia y que ésta los cortó en pedacitos y los quemó. Y la pregunta es, su señoría, ¿qué razón tiene don César Gutiérrez para inventar eso? ¿Qué motivos tiene para perjudicar a las imputadas? Ninguno, su señor, salvo el de aclarar cómo ocurrió el hecho. La propia doña Cecilia, en cuanto al arma homicida, reconoció que su nieto tenía un cuchillo, lo describió. Es un cuchillo de mango negro, con brújula, un cuchillo de buceo. Bueno, don Matías fue bastante claro. Dijo, el cuchillo que nos pasó doña Cecilia era un cuchillo de buceo de mango negro, desmontable, y que ella misma después los desmontó, botó la hoja cerca en Gachilla, y el mango lo tiró, lo quemó en la estufa de la casa. Pero es lo mismo que dijo don Eduardo. Cuando llegó la PDI me percaté que me faltaba un cuchillo, me empecé a revisar mis cuchillos y me faltaba precisamente el que don Matías decía que había sido utilizado para la muerte de la víctima. Yo quiero hacer una consulta, entonces, señoría. ¿Qué otra explicación para la pérdida de ese cuchillo hay que la que da don Matías? No hay ninguna otra. No hay, la defensa aportó alguna explicación acerca de la pérdida de ese cuchillo, no la hay. Pero sí la fiscalía la aportó don Matías. Otras cosas, antes que se me acabe el tiempo, y también lo dijo la querellante, su señoría, doña Maggi reconoció que con el pitirrata que ella había comprado, recibe una llamada de Fernando después de que habría ocurrido el homicidio de Elena y le dice: el pan está listo, su señoría. ¿Cómo se explica esa frase en el contexto de esta supuesta reunión que iban a tener con el amigo o con este sujeto que tenía contacto con el Guatón Guille? En cuanto a la promesa, a la promesa remuneratoria que se hizo a los imputados, su señoría, aquí no es necesario que efectivamente se acredite que las imputadas tuvieron ese dinero realmente para pagarle a los imputados. Lo que importa es que a los imputados se le haya hecho ese ofrecimiento. Y ese ofrecimiento fue hecho. Eso es lo que importa. Si las imputadas tenían o no la plata, eso no es relevante. Lo que importa es que los motivó fue esa expectativa de recibir ese dinero, que tal vez las imputadas jamás se lo iban a pagar. Pero lo que sí es cierto es que le hicieron ese ofrecimiento. Hicieron el ofrecimiento no solo a ellos, sino que también a don Queiroz Cofré-Gaguillo. También se menciona por la defensa erradamente, porque eso nunca salió en el juicio, que andaban doña Cecilia viva voz en la vía pública, casi con un megáfono, para hacer una exageración del punto que hace ver la defensa, ofreciendo quién quiere matar a Elena. Eso no es cierto, su señoría. El ofrecimiento de muerte de Elena, por lo que se entiende, solamente se efectuó en el interior del domicilio y a personas con las cuales doña Cecilia tenía la suficiente confianza. No fue a decirle a un tipo que iba pasando por la calle: oye, ven y te voy a ofrecer la muerte de esta persona y te voy a ofrecer dinero. Nunca ocurrió eso. Llamó a don Queiroz Cofré-Gaguillo, a quien le compraba especies robadas. Situación esta última corroborada por doña Maggi. Por lo cierto, ella dijo que su mamá le compraba especies robadas y que le guardaba dinero a don Queiroz. A esa persona le ofreció, en el interior del domicilio. Cometió el error, sí, que estaba presente un primo en ese momento. Le ofreció la muerte de doña Elena a Matías y a don Fernando, personas de absoluta confianza de ella porque eran sus soldados. La acompañaron a realizar trámites, su señoría.
Entonces, ¿qué más puedo decir antes que se me acabe el tiempo? Que Miguel Cerón no fue investigado, sí fue investigado, su señoría. Fue citado a declarar, no se estableció ningún vínculo del respecto de los imputados, como se quiso hacer ver, que era casi el perro de Matías. No hay ninguna llamada en cambio, ni mensajes de WhatsApp, que hubiésemos podido obtenerlos porque se obtuvo el teléfono de Matías. No hay ninguna conversación con Fernando, no hay ningún llamado con doña Cecilia, con doña Maggie. El hecho que se encuentre su teléfono apagado a la hora ocurrió en las horas dentro del, porque se apagó por 5 horas, y el homicidio ocurrió a las 18:30 horas. Es una mera coincidencia, su señoría, el hecho que el día anterior haya sido captado por la antena de Coyelgue no es más que el hecho que esta persona iba a participar en carreras clandestinas en el sector de Antilhue, y pasó por el camino que está al frente de Quitacalzón, por lo tanto, por eso lo captó la antena. Su señoría, y ahí termino porque ya estoy pasado en el tiempo. Muchas gracias. Abogada creyente. Magistrado, todos los puntos de la réplica han sido abordados por el señor fiscal, así que no voy a agregar nada más en este. Javier. Magistrado, solo agregar que con respecto a la motivación por la cual mi representado realizó y desplegó y acciones ya descritas en el alegato de tanto de apertura como de clausura, que fueron bajo amenaza de quitarle la vida a la madre de mi representado y al mismo tiempo quitarle la vida a la hija que venía en camino de don Matías Pereira Troncoso. Así también se pudo corroborar con lo que se señaló respecto de la camioneta L200 Mitsubishi color amarillo, la cual también de manera científica fue situada en las cercanías del sitio del suceso por el perito don Cristian Claude Fuensalida. Se refirió respecto de esta camioneta amarilla e incluso el propietario de esta camioneta declaró durante la investigación de este proceso y se estableció que el domicilio en el cual el propietario de esta camioneta residía estaba en el sector de Quitacalzón y que frecuentemente se trasladaba y realizaba trayectos desde Quitacalzón hacia Valdivia. Por lo tanto, la presencia, la existencia de esta camioneta, que la fuente de información y al mismo tiempo la forma en la cual se utiliza la existencia de esta camioneta respecto de doña Cecilia Mímica es verídica, porque doña Cecilia Mímica le indica a mi representado que había una persona o 2 personas específicamente que iban a realizar trabajos de inteligencia militar y que iban a utilizar una camioneta amarilla y que iban a estar vigilando la realización y la ejecución de este homicidio. El asegurarse la realización de este homicidio a través de la vigilancia de esta supuesta inteligencia militar fue corroborada, por lo menos con respecto a la existencia de la camioneta, más allá de que luego de aquello el propietario de la camioneta no sea parte de una inteligencia militar, pero se tenía conocimiento por parte de doña Cecilia Mímica de la existencia de esta camioneta amarilla y se utilizó esta información para poder presionar, amenazar, coaccionar a mi representado para la ejecución de este delito. Luego se indicó efectivamente, y esta fue la última declaración de mi representado, de que se le había ofrecido una cantidad de dinero, pero esta cantidad de dinero o este ofrecimiento, promesa remuneratoria, fue más bien residual, porque el motivo principal por el cual mi representado actuó fue para poder evitar que se le quitara la vida a la madre de mi representado y al mismo tiempo a la hija de aquel. Esto también fue corroborado por don Fernando Quevedo en sus declaraciones. Eso es todo por cuanto puedo agregar, magistrado. Señor presidente, le quiero pedir un segundo. Yo sé que estamos en los alegatos, pero estoy solo en mi domicilio y están tocando insistentemente el timbre, entonces tengo que atender.
Si me da unos segundos, por favor, porque o si no, no me puedo concentrar. Las excusas del caso, por favor. Continuamos con el turno de don Eduardo Díaz. Su señoría, nosotros no vamos a hacer uso de la réplica y está todo señalado. El turno de don Carlos Matamala. Magistrado, para hacerme cargo de lo que es exclusivamente la réplica, yo no comparto la opinión del colega fiscal en orden a que no es necesario acreditar la motivación, por dos razones. Primero, porque en lo que es teoría del delito están los elementos objetivos y subjetivos, y evidentemente en lo que es elemento subjetivo está la motivación de cometer un ilícito. Por lo tanto, si bien la descripción de tipos penales no lleva clara y expresamente la existencia de un motivo, evidentemente las conductas humanas son motivadas por algo, hay circunstancias eximentes de responsabilidad, hay atenuantes de responsabilidad, por lo tanto, la motivación creemos que como parte del elemento objetivo del delito, sí tiene que acreditarse. Y el segundo razonamiento respecto de esto es que mis representadas han sido acusadas por el 15 número 3. Mayor razón, cobra más relevancia el tema del motivo. Ahora, a propósito de esto, curioso, porque la acusación, la apertura, dice relación con que las motivaciones son solo dos: rencillas anteriores y droga. Y la rencilla en relación a esta salida de Elena y la vinculación con el guatón Guille. Los celos nunca fue parte de la acusación. Que Elena haya sido insolente con la persona de más edad en la casa, no solo no tiene la entidad suficiente para motivar a encargar un delito, sino que tampoco fue parte de la acusación. Respecto de los celos y esta afirmación de que el hijo y nieto, respectivamente, de mis representadas haya reconocido el tema de los celos, si mi memoria no me engaña, a pesar de lo agotado que puedo estar, él dice: yo creo que nos escuchó cuando yo hablaba con la Elena en el antejardín de la eventualidad de irnos a vivir juntos. No estoy seguro si lo escuchó o no, yo no se lo dije. Pero me pareció curioso, dice él, que a contar de ese momento empezó a cambiar su trato con la Elena. Por lo tanto, no es una cita correcta de la que se hace y se puede revisar el registro de audio. A propósito de lo que también se dice de don Queiron. Don Queiron declara el 2 de diciembre del 2020. ¿Por qué no declaró antes? Doña Damaris también aparece en aquella época. ¿Por qué no declararon antes? Era un hecho público y notorio lo del homicidio de Elena Busto en esta ciudad, causó conmoción pública, nacional. La formalización fue prácticamente retransmitida en canales de televisión nacional, con un colega tristemente dando explicaciones sobre hechos que no tuvo acceso directo. Queiron tenía conocimiento de esto. Desde el mismo 28 de mayo, 30 de mayo, que finalmente formalizan a los 4 acusados. El 2 de diciembre. ¿Por qué declara el 2? ¿Dónde está la ganancia? Pero si a él se le está acusando de haber ido a sustraer un vehículo, y Eduardo Palma Filgueira dice sutilmente: me mostraba un arma al cinto. Lo de la mochila, su señoría, y la observación que hace el funcionario policial Gutiérrez, él dice: yo después me vengo a percatar
de que cuando fui había una mochila, que pregunté si era de la Elena, y Cecilia Mimica me dice que no. Pero ¿cuándo viene el tema de la mochila? De una supuesta declaración de uno de los testigos que dice haber escuchado, estos son puros testimonios de oída, dice haber escuchado de fulano, que fulano escuchó de Cecilia Mimica. Mire, los policías fueron tan poco inteligentes que no se percataron que estaba ahí la mochila con los overoles. No me calza con esta versión de que justo después de cometido el delito pican en cuadritos los overoles y los queman. Supuestamente esta declaración habría sido por ahí por el 15, 17 de mayo. El homicidio fue el 28 de abril. ¿Qué quedamos? ¿O cortaron y quemaron al tiro? ¿O no? En realidad los dejaron ahí guardados y después los quemaron. Son las contradicciones que he dicho que saltan a la luz de manera tan evidente. El tema de... y además esta mochila le hacen los exámenes periciales científicos y no hay nada. Si se suponía que este homicidio fue tan brutal, su señoría, vimos la dinámica, sangre tiene que haber quedado, la zona donde lamentable y tristemente atacaron a la víctima son zonas que expelen sangre abundante. Y no quedó ni un rastro ni adentro ni afuera de la mochila. En cuanto a la elección del lugar, y aquí hay otro tema que es para evidenciar nuevamente una contradicción de todos los relatos que tiene como origen único las declaraciones de los acusados. Si se andaba fría y calculadamente buscando el lugar donde darle muerte para generar mayor impunidad, ¿dónde queda lo que asevera uno de los acusados? Que supuestamente la instrucción de Cecilia Mimica era: quiero que la maten en un lugar donde aparezca rápido, para que se termine el problema ya, aparecido el cuerpo, muerta, se acabó el problema. Esa es la razón por la que supuestamente se elige ahí, esa parte del río, y se descarta camino a Corral, y se descarta el Rincón de la Piedra. Hay una contradicción, y que vuelve a surgir otra contradicción más, cuando el policía ayer que hace la reconstitución de escena nos dice, no, si la instrucción fue otra, la instrucción fue que hagan un hoyo y quemen y oculten. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Que aparezca el cuerpo, ocultarlo? Esas son las contradicciones evidentes. El tema del ofrecimiento del dinero, su señoría. Acepto la crítica del colega, sí, no es que anduviera viva voz con un megáfono como lo anda haciendo el circo promocionando sus sesiones. No, pero hizo un ofrecimiento en la calle. En la calle llama a Brian, la declaración, y esto es otra vez un problema de que es un testigo de oídas que nos incorpora al relato. Don Ignacio Rojas, funcionario de la PDI de Talca, dice, cuando yo le tomo declaración a Brian Moreno me indica que en la calle se le contraexaminó, se ingresaron a la casa. No ingresaron. Fue en la calle, él y su famoso primo. Respecto de lo afirmado por la querellante en tema del rol de los jóvenes en esta estrecha relación de tráfico de drogas, nunca se acreditó el tema de las drogas. Tanto así, su señoría, que un funcionario policial en este momento, lamentablemente no recuerdo quién fue, a propósito de esta situación de el eventual departamento donde habría estado guardada la droga, que era o en la casa de Cecilia Mimica o en un departamento del sector Rocura. Ellos dicen, mire, entrevistamos a toda la gente, pero por temor nadie quiso declarar nada. Cuando se le pregunta qué otras averiguaciones hicieron, no, ninguna más. Pero hay una cuestión que es clave. Él reconoce haberse entrevistado con un colega especializado en la persecución penal de tráfico de droga de la Brigada Antinarcótico y Crimen Organizado, a propósito de Rocura, y le dice que no había ningún antecedente. O sea, ni siquiera era blanco de investigación Rocura para un eventual tráfico. En grandes cantidades, 10, yo estimo que grandes cantidades. Se le preguntó por otra agrupación que pertenece a la misma Policía de Investigaciones, que es MT0, o microtráfico cero, tolerancia cero. No, es la misma unidad, así que tampoco manejan los mismos datos. No hay. Y todo esto se vincula porque en una llamada telefónica que le hace Eduardo Palma a su madre, en la cárcel, su madre todavía queriéndolo como hijo, le dice, mira hijo, con la plata que tengo, que da la sensación que es lo producto de los retiros del 10%, ándate de la ciudad, porque aquí te van a seguir amenazando. Esto es como consecuencia de todo el tema de Keyron Cofré. Compra media hectárea en Pucón, ¿te acuerdas cuando fuimos? Media hectárea. Pero no vayas a Rocura. Los policías interpretan, no vayas a la Villa Rocura porque ahí está el tema de la droga guardada al departamento.
No, si la instrucción era, ¿te acuerdas cuando fuimos a Pucón? No arriendes, no compres las casas prefabricadas de Rocura. Así como un simple googleo determinó que una de las llamadas telefónicas por un funcionario policial de Cecilia Mimica fue un rentacar, un simple googleo iba a determinar que sí existe casas prefabricadas Rocura y en la 9ª región. Por lo tanto, explicaciones hay muchas. La obligación no era de la defensa probar una. La defensa adoptó durante la etapa de investigación una actitud pasiva en términos de no levantar una teoría del caso en su momento, evidentemente por las dificultades probatorias y porque además el peso de la prueba estaba en el persecutor penal. Sí tiene que probar la motivación, sí tiene que probar los elementos de participación, sobre todo cuando estamos en una situación, una hipótesis de coautoría. Por eso creemos, su señoría, que no hay prueba suficiente para condenar y seguimos insistiendo majaderamente con la solicitud de veredicto absolutorio. Muy bien, con la intervención del señor Matamala termina la fase de los alegatos de clausura. A continuación, conforme lo dispone el artículo 338